Sonido. Buenas noches, hermanos. Ahí sentaditos vamos a inclinar el rostro y pedimos la bendición de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, queremos agradecer esta oportunidad en esta noche de estar aquí reunidos con el propósito de escudriñar tu sagrada palabra. Ayúdanos a entender los grandes temas para estos últimos tiempos que tú has revelado para esta iglesia a nivel mundial. Bendiga a cada uno de los presentes, a alguien que venga en camino y a todos aquellos que de una u otra manera en cualquier lugar puedan beneficiarse viendo a través de otros medios la explicación de tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor, por tu bondad y por todo lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Concédenos espíritu de sabiduría y humildad para abrir tu palabra, para entenderla y que sea beneficio para todos los que estamos acá. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Gracias. El sábado en la mañana estuvimos haciendo un análisis, bueno, no diríamos plenamente detallado, pero fundamental sobre lo que es Daniel capítulo 7. Y mirábamos que Daniel 7 tiene 7 elementos fundamentales. Vamos a repasarlos. En Daniel 7:4, en primer lugar, tenemos un león. En el verso 5 tenemos un oso. En el verso 6 tenemos un leopardo. En el verso 7, en cuarto lugar, tenemos una bestia espantosa. Y en el mismo verso 7, en quinto lugar, tenemos 10 cuernos que tenía la bestia espantosa en la cabeza. En el versículo 8, en sexto lugar, veíamos un cuerno pequeño. Y en los versículos 9, 10, 13 y 14, en séptimo lugar, una escena de juicio. El tema central o a donde nos conduce Daniel 7 es la escena del juicio. Ahora, en esa escena del juicio vimos que hay 7 puntos más. Tenemos un anciano de días, tenemos un hijo de hombre, tenemos un río de fuego, tenemos millones de ángeles, tenemos tronos que fueron puestos, el juez o el tribunal que se sentó y los libros que fueron abiertos. Así que, hermanos, tema central de Daniel 7, ¿qué cosa? El juicio. Listo. Ayer en la mañana vimos Daniel 8. Y en Daniel 8 encontramos también, ¿qué cosa? 7 cosas o 7 elementos. 5 de esas 7 Daniel las vio y 2 de esas 7 las oyó. ¿Cuáles fueron esas 7 cosas en total? Vimos un carnero, vimos un macho cabrío, en tercer lugar un cuerno notable entre los ojos del macho cabrío. Cuando ese cuerno notable es quebrantado, surgen 4 cuernos en su lugar. En quinto lugar aparece un cuerno pequeño que va a ser una obra terrible contra el ministerio sagrado de Jesús. Después de todo eso, de esas 5 cosas, el profeta Daniel escucha a 2 santos que hablan. Y uno le pregunta al otro que ese cuerno pequeño, ¿hasta cuándo va a echar por tierra el continuo y el santuario? Y el otro le contesta, posiblemente Miguel, a Gabriel, posiblemente, que hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Ahora, yo les dije a ustedes el sábado en la mañana que es muy común que Daniel primero reciba la visión y luego reciba ¿qué cosa? La explicación. En Daniel 7, en los primeros 14 versículos, recibe la visión y en los segundos 14, del 15 al 28, recibe la explicación.
Lo mismo pasa en Daniel 8. En los primeros 14 versículos recibe la visión y en los segundos 13, del 15 al 27, recibe la explicación. De Daniel 8 encontramos que en el versículo 20 de Daniel 8 se le explicó que el carnero era Medo-Persia, que el macho cabrío en el verso 21 era Grecia, y en el verso 22 que los 4 cuernos representaban la división del imperio de Alejandro en 4 reinos que sucedieron después del año 301 antes de Cristo. Luego en los versículos 23, 24 y 25 se le explicó lo que significaba el cuerno pequeño, las 2 Romas, o Roma en sus 2 fases. Primero la Roma imperial y luego la Roma religiosa o cristiana, o más comúnmente conocida como Roma papal. Vamos a leer el versículo 26, Daniel 8, 26. Después de que en el verso 25 termina la explicación del cuerno pequeño, en el 26 se le dice: la visión de las tardes y mañanas. Hermanos, ¿cuáles tardes y mañanas? Las del verso 14 hasta 2300 tardes y mañanas. Luego se le dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión. ¿Qué quiere decir guarda la visión? Por ahora esa partecita no se te va a explicar, Daniel, porque es para muchos días. Entonces en el versículo 27, Daniel dice que quedó espantado a causa de esa visión de los 2300 días. Recuerden que la palabra para visión ahí es marat en hebreo. La otra palabra para visión en lo que el profeta vio era jasón. En este caso ya cambia. Y Daniel dice en el verso 27 que quedó espantado. Estuvo enfermo algunos días. Cuando convaleció, atendió los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no qué. Y no la entendía. Ahí cierra Daniel 8. Daniel 8 cierra con esa frasecita: y no la entendía. Hermanos, ese pedacito es clave. Las profecías se componen a veces de una palabra, de una frasecita, pero es clave para entender eso. Y Daniel 8 terminó ¿cómo? ¿Cómo terminó Daniel 8? Y no entendía. Ahora, ¿qué no entendía? ¿Qué no entendía? Los 2300 días. Lo que oyó, la marat. Eso no entendía. Como no entendió, entonces tenemos que pasar a Daniel 9. Y aquí comienza nuestro tema de hoy. Daniel 9. Mire lo que dice Daniel, el capítulo 9. En el año primero de Darío, o sea que ya hay una transición aquí, ya pasa de Daniel 7, primer año de Belsasar de Babilonia. Daniel 8, tercer año del reinado de Belsasar de Babilonia. Hay una transición ya aquí. Y ahora pasa a Daniel 9 y ya está el primer año de Darío, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Verso 2, Daniel 9, 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Tenga la amabilidad y me colocan atención acá. Tenga la amabilidad. Antes de seguir, tenemos que dejar bien claro una cosa. ¿Qué no entendió Daniel en Daniel 8? Los 2300 días. Y no la entendía. Cuando dice y no la entendía, hay que aplicarle ese no la entendía a los 2300 días. No el carnero, eso se le explicó. No el macho cabrío, eso se le explicó. No los cuernos, eso se le explicó. Lo de los 2300 días se le dijo en el verso 26, guarda la visión, déjela quieta. Y terminó sin entender. Entonces tenemos que entender que Daniel 9 tiene que ser la introducción a lo que en Daniel 8 no entendió. ¿Sí me hago entender? Ahora escuchen esto, escuchen esto. Cuando dice que Daniel en el verso 2 de Daniel 9:2
fue al libro del profeta Jeremías. Debe ser que Daniel tiene alguna inquietud relacionado con los 2300 días. ¿Sí me hago entender? Porque eso fue lo que no entendió. Entonces todo lo que usted lee ahí para allá tiene que estar relacionado con los 2300 días. Y Daniel va a Daniel 9:2, nos dice, va al libro del profeta Jeremías. ¿Qué es lo que está estudiando Daniel de Jeremías? Para entender eso, voy a leer 2 versículos de Jeremías. Vamos a Jeremías 25:11 y luego pasamos a Jeremías 29:10. Mire lo que dice Jeremías 25:11. Y voy a agradecer que busquen esas citas como rapidito. Bueno, algunos están mirando allá el aparatito aquel. Mira lo que dice Jeremías 25:11. Escuchen. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Qué cosa? 70 años. Ahora vamos a Jeremías 29:10. Pasemos de Jeremías 25:11 a Jeremías capítulo 29 y el verso 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Tenga la amabilidad, hermanos, y escuchen acá. El Señor le dice a Jeremías: este pueblo judío, mi pueblo, se está portando mal y lo voy a castigar enviándolo ¿cuántos años? 70 años. ¿A dónde? A Babilonia. Cuando se cumplan los 70 años, los vuelvo ¿a qué? A traer aquí, a Jerusalén. Era una profecía temporal para el pueblo judío. Esto es lo que se llaman profecías clásicas, que tienen que ver directamente con el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué Daniel se enfermó cuando no entendió los 2300 días? ¿Por qué? Porque Daniel estaba al tanto. Hermanos, Daniel pasó todo el periodo de Babilonia cautivo en Babilonia y hasta alcanzó a llegar al reino medo-persa. Los 70 años empiezan a correr en el año 606 antes de Cristo. Ahora, si en el Antiguo Testamento le descontamos 70 años, nos llevan al año 536. Y leímos en Daniel 9:1 que Daniel está en el primer año de Darío. O sea, cuando conquistaron a Babilonia. Cuando Daniel escribe esto, da a entender que estaba entre el año 539 y 538 antes de Cristo. En otras palabras, faltaban unos 2 años para que terminaran ¿qué cosa? Los 70 años en el cautiverio. ¿Por qué se enfermó Daniel? Porque Daniel quizá pensó que era que el Señor les iba a alargar ¿qué cosa? El cautiverio 2300 años más. Y con eso se enferma cualquiera. Porque, bueno, mi esperanza es que a lo mejor Jesús venga y nosotros no veamos muerte. Esa es la esperanza suya, ¿verdad? Pero que venga un ángel y le diga a uno: mire, Carlos, no se haga ilusiones porque Jesús viene hasta dentro de 2300 años. Yo no creo que deje la iglesia ni que me vaya al mundo, pero el golpe es muy terrible. Vaya haciendo ahora sí planes para un seguro exequial. Ahora sí. Así que Daniel piensa que a lo mejor el Señor les va a alargar el cautiverio. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué dice Daniel que se enfermó y quedó quebrantado? Ahora, eso lo confirma cuando en Daniel 9:2 él va a ¿qué profecía? A los 70 años. O sea, en otras palabras, Daniel dice: no, un momentico, yo voy a estudiar esto. Y después de que estudió los 70 años de Jeremías, y dijo: uy, pero si estos 70 años
empezaron en el año 606 y estamos en el año 539. Quiere decir que ya están por cumplirse los 70 años. Ahora, ¿qué hizo Daniel? Lean Daniel 9:3. Después de que parece que recibió un poquito de luz y entendió mejor, mire lo que dice el verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Interesante eso. Como quien dice, si el Señor nos va a alargar el cautiverio, yo aquí me voy a matar orando. Prefiero matarme en oración, pero que muevo el brazo del Señor, lo muevo. Pero que no dejo alargar el cautiverio, no lo dejo alargar. O prefiero matarme orando aquí. Y empezó a orar. Ahora, hermanos, no tenemos tiempo para analizar la oración de Daniel. En el libro de Daniel aparecen 7 oraciones y esta es la más larga. Y a mí me parece que en la Biblia no hay una oración más profunda, más espiritual y sobre todo más sincera que la oración de Daniel, en Daniel 9, desde el verso 4 hasta el 19. Es una oración donde Daniel reconoce 3 cosas. Una, que él es un pecador y se identifica con los pecadores. No importa si 3 veces, una vez en Daniel 9, 2 veces en Daniel 10, vino un ángel y le dijo, varón muy amado. No importa si se le dijo 3 veces, muy amado. Sin embargo, él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. El cristiano verdaderamente sincero reconoce que es un pecador y reconoce su pecado. Es más, Daniel termina la oración ahí en Daniel 9, 20 diciendo, Daniel 9, 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y si yo tuviera a Daniel de frente le diría, discúlpeme, profeta Daniel, usted dice confesando mi pecado. ¿Cuál? La sierva del Señor dice, Daniel era una joya de Dios. El mismo Ezequiel, el Señor en Ezequiel 20, utiliza a Daniel como un ejemplo de justicia. Y sin embargo Daniel dice confesando mi pecado. O sea que Daniel era un verdadero santo. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre santo y santurrón? Que el santo reconoce que es pecador. El santurrón se cree santo. Oiga, qué tremendo eso. La señora White, en el libro Hechos de los Apóstoles, la página 448, dice que los hombres que anduvieron más cerca de Dios y estuvieron dispuestos a morir antes que a cometer a sabiendas un pecado, estuvieron dispuestos a morir y reconocieron su naturaleza pecaminosa. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, ay de mí que soy hombre muerto porque he visto con mis ojos al rey Jehová, dice Isaías 6:5. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En 1 Timoteo 1:15. 1 Juan 1:8 y 10 dice que si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Ay, hermanos queridos, el único que ha nacido en este mundo santo, y les dije algo de eso el sábado en la tarde, desde el mismo vientre fue Jesús. En cambio nosotros desde el mismo vientre somos pecadores. Y bien pecadores. Es más, cuando yo nací en el vientre ya era pecador. Y después que empecé a crecer y a volverme adulto ya no era pecador, era repecador. Porque uno se va volviendo mayor y se va volviendo más mañoso. Tremendo eso. En cambio el Señor Jesús nace santo y entre más vivía, más santo era. O sea, vivía una vida santa. Nosotros no. Ahora puede ser que usted diga, mira hermano, yo desde el día que me bauticé no he cometido ni un solo pecado. Bueno, está bien, y los que cometió ahí para atrás. Y eso de que no he cometido de ahí para acá ningún solo pecado. Yo le diría a ustedes, hermanos, ¿usted pecó hoy?
Y entonces alguno dirá, a ver, espera un momentico, no, hoy no fumé, no tomé cervecita, hoy no miré ninguna muchacha así mal. No, que yo recuerdo hoy no pequé. ¿Quién sabe? Cuidado. Hay tres cosas en la oración de Daniel que me llaman poderosamente la atención. Esa no la leí en ningún lado. Esa no fue que leí un libro de... No. Me llama la atención eso. Primero, Daniel reconoce su pecado. Dos, Daniel ama y Daniel ora por ese pueblo judío. No importa si el pueblo está cautivo, no importa. Pero Daniel clama al Señor por su pueblo. En otras palabras, Daniel ama a ese pueblo judío, así como un adventista debe amar a la iglesia adventista del séptimo día. Porque el que ama a la iglesia adventista no ataca a la iglesia, no vuelve sus armas contra la iglesia. El que ama a la iglesia adventista mucho menos andará diciendo que la iglesia adventista es Babilonia. Eso es diabólico. Llamar a la iglesia adventista Babilonia es pretender lo mismo que Satanás, dice el espíritu de profecía. Yo sé que la iglesia adventista no será una joya preciosa, yo sé que hay problemas. Hermanos, yo tengo 30 años en esto, viajo cada 8 días, cada 15 días, cada 20 días de una iglesia a otra, un lugar al otro, y sé que hay problemas, sé que hay dificultades, pero tengo que doblar rodillas y pedirle al Señor por esta iglesia adventista. Y tercero, mientras Daniel estaba en Babilonia, ¿cómo estaba la ciudad de Jerusalén? En ruinas, quemada. Y sin embargo Daniel oraba 3 veces hacia Jerusalén. Oiga, qué tremendo eso. La ciudad quemada, la ciudad en ruinas, y él volteaba a mirar hacia Jerusalén. Y aquí está orando por Jerusalén, en Daniel 9. Eso me enseña a mí que yo debo amar el pueblo de Dios, a pesar de que muchos en su vida espiritual puedan estar en ruinas y en dificultades, hermanos. Hay que orar mucho para que el Señor nos cambie el pensamiento y la lengua de estar criticando a la iglesia y de estar criticando nuestros dirigentes. Ese es un pecado corporativo que muchos estamos cometiendo. Hay otro pecado corporativo que yo veo en la iglesia, y es la falta de respeto en la casa de Dios. Y Elena de White dice, Mensajes Selectos, tomo 3, página 293, dice que el sábado es profanado y la casa de Dios es violada por los niños de los creyentes. Dice, corren por el edificio, hablan, juegan, manifiestan su mal temperamento en las propias reuniones en que los santos se han reunido para adorar a Dios y en la hermosura de su santidad. Dice que el lugar que debe ser limpio, donde debe reinar un silencio santo, dice la sierva del Señor, se convierte en una perfecta Babilonia y un lugar donde reina desorden y suciedad. Tristemente pasa eso, pero no por eso yo voy a llamar a la iglesia adventista Babilonia. No. Ahora, como dice el pastor Clifford Gostin, en la iglesia adventista hay apostasía, pero la iglesia adventista no está en apostasía. En la iglesia adventista, como el Señor Jesús dijo, hay trigo y hay cizaña, pero la iglesia adventista no es cizaña. La iglesia adventista tiene la verdad que Dios nos encomendó y no hay otra. No hay otra. O sea, la iglesia adventista sigue enseñando lo mismo que recibió en sus primeros años. Seguimos teniendo la verdad. Y eso es lo que nos constituye en el verdadero pueblo de Dios. Si usted lee después la oración de Daniel, ahorita no, desde el versículo 4 hasta el versículo 19 va a encontrar esos 3 aspectos, poderosos aspectos en la oración de Daniel. Cuando ya Daniel termina la oración, mire lo que sucede en el verso 20. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón ¿qué? ¿El varón qué? Hermanos, ¿dónde apareció ayer en la mañana que estudiamos el varón Gabriel? En Daniel 8:16.
En Daniel 8:16 fue enviado Gabriel a explicarle a Daniel que el carnero era Medo-Persia, que el macho cabrío era Grecia, que el cuerno notable era Alejandro, que los 4 cuernos era la división del imperio Alejandro y que el cuerno pequeño iba a ser una obra terrible. Eso se lo explicó Gabriel a Daniel. Ahora en el verso 21 dice: el varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio, velando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y dice el verso 22, ¿y me hizo qué? ¿Me hizo qué? Aquí la palabra hebrea es bin. Me hizo bin. Es decir, me hizo entender. ¿Cómo fue que terminó Daniel 8:27? ¿Y no qué? Y no la entendía. Y ahora en el verso 22 dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y qué, y entendimiento. Mire cuántas veces la palabra entendimiento. Daniel 8:27, estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ahora Daniel 9:22, y me hizo entender y he venido para darte entendimiento. Hago la pregunta, parece ser que Daniel 9:22 como que sí va a ser la continuación de Daniel 8:27. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Porque en Daniel 8:27 no la entendía. Daniel 9:22 me hizo entender. Pero el 23 es más claro todavía. Leámoslo, 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y qué cosa, y entiende la visión. Entiende pues la orden y entiende la visión. Mire que Daniel 8:27 termina diciendo: y no la entendía, estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y aquí viene Gabriel y le dice: entiende pues la orden y entiende la visión. Hago la pregunta, ¿será Daniel 9:23 la continuación de Daniel 8:27? ¿Sí la están viendo o no? Allá dice: espantado a causa de la visión y no la entendía. Y en Daniel 9:23 entiende pues la orden y entiende la visión. Yo creo que Daniel 9:23 debería estar enseguida de Daniel 8:27. Porque en Daniel 8:27, espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel 9:23, entiende la orden y entiende la visión. ¿Vamos bien? Ahora, cuando le dice Gabriel a Daniel: entiende pues la orden y entiende la visión, ¿en qué estará pensando Daniel? ¿En qué estará pensando? ¿En el carnero? ¿En el macho cabrío? ¿En los cuernos? No, eso ya lo entendió. Pero dice Daniel 8:26-27 que no entendía los qué, los 2300 días. Y después de que estudió y después de que oró y después de eso viene el ángel Gabriel y le dice: Daniel, vengo a explicarle, entienda la visión. Y él tiene que estarla relacionando con lo que no había entendido. ¿Qué no había entendido? Los 2310. Entonces eso debe ser lo que le van a ¿qué? Eso debe ser lo que le van a explicar. Ahora, ¿cómo entendemos la expresión? Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cómo entenderíamos esa expresión ahí? Hablando en un lenguaje más sencillo, vamos a decir en un lenguaje boyacense. Digo boyacense porque yo soy boyacense. Entiende pues la orden, entiende la visión, sería como decir: póngale cuidado que le voy a explicar. ¿Ya entendió eso? Entiende pues la orden y entiende la visión. Póngale cuidado que le voy a explicar. ¿Qué le va a explicar? Las 2300 tardes y mañanas. Ahora yo hago una pregunta, hermanos. Esa expresión 2300 tardes y mañanas, ¿de dónde viene? Tiene que ser de la creación. ¿Cuántas veces se nombra en Génesis tarde y mañana? Génesis 1:5, tarde y mañana, primer día. 1:8, tarde y mañana, segundo día. 1:13, tarde y mañana, tercer día. 1:19, tarde y mañana, cuarto día. 1:23, tarde y mañana, quinto día. Y 1:31, tarde y mañana, sexto día. 6 veces viene creación. El número 6 tiene que ver con la creación. Y cuando aquí dice tardes y mañanas, debe ser alguna creación de algo. Y es que cuando terminara las 2300 tardes y mañanas, Dios iba a ser exaltado otra vez
como creador. O sea que no hay que mirar solamente que eso viene del Génesis tarde y mañana, sino que nos lleva al final de la profecía, donde Dios será resaltado otra vez como creador. Acuérdense que el mensaje del primer ángel dice: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Eso es creación. O sea que la expresión tarde y mañana tiene un doble sentido. Ahora, en la Biblia, ¿qué es tarde y mañana? ¿Qué es tarde y mañana? Tarde es la noche, mañana es el día. O sea, refiere a un día, 24 horas. Entonces, como lo escribió una versión de Jerónimo, dice hasta 2300 días de tarde y mañana. O sea, está refiriendo a días. Ahora, esa expresión tardes y mañanas está en un contexto profético. ¿Es así o no es así? Porque usted mira que hay un carnero profético que simboliza Medo-Persia, hay un carnero profético que simboliza Grecia, hay un cuerno notable profético que simboliza Alejandro, hay 4 cuernos proféticos que simbolizan a Casandro, Nicimia, Consaluco y Ptolomeo, hay un cuerno pequeño que simboliza las 2 Romas. Entonces los 2300 días tienen que ser 2300 días ¿qué? Proféticos. Ahora, ayer leíamos 3 veces que esa profecía iba hasta el tiempo de ¿qué? Del fin. Hombre, tiene que ser una profecía profética, o si no, no llegaría hasta el tiempo del fin. No llegaría hasta allá. Es como cuando algunos hermanos a veces le preguntan a uno: oiga, hermano, ¿los 144,000 son literales o son proféticos? Y una de las reglas de interpretación profética que no se puede pasar por alto es que si eso está en un lenguaje profético, porque en Apocalipsis 7:1 aparecen 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, y en el verso 2 un ángel sube del oriente. Entonces todo esto es un lenguaje profético, y luego en el versículo 5, 6, 7 y 8 aparecen 12 tribus, 12,000 de cada tribu, y todo eso es profético. Entonces el número 144,000 que aparece en el verso 4, el resultado es que tiene que ser profético, porque el contexto es profético. No puede usted tomar una parte literal y ahora profética y darle una parte literal, si todo es profético. Si todo el contexto de Daniel 8 es profético, entonces los 2300 días tienen que ser ¿qué cosa? Proféticos. Si el ángel hubiera querido decirle otra cosa a Daniel, que eso era literal, le hubiera dicho: mire, Daniel, 6 años, 4 semanas y 20 días son 2300 días literales. Se lo hubiera dicho de esa forma. Hablar de 2300 días, de 2300 tardes y mañanas para un periodo literal no era la costumbre de los judíos. Es más, los judíos acostumbraban a hablar de días en relación con años. Por ejemplo, dice la Biblia: y estos fueron los días de Adán, 930 años. Constantemente aparece eso en la Biblia. El Señor tomó en Números 14:34 y en Ezequiel 6:4 tomó la genealogía esta la analogía, perdón, de los 40 años de los israelitas en el desierto. Y lo mismo sucedió en Ezequiel, para darle una aplicación de lo literal a lo profético. 40 días, día por año, te lo he dado. O sea, lo literal nos lleva a lo profético. Y las 2300 tardes y mañanas, tomadas de un ejemplo literal de Génesis 1, en realidad, al estar implicado en un lenguaje profético, tiene que ser 2300 años. Ahora, escuchen bien, escuchen. ¿En qué versículo de Daniel 9 íbamos? En el 23. ¿Cómo termina el verso 23? ¿Cómo termina el 23? Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál visión? ¿A que no me dicen cuál es la palabra hebrea para visión en el verso 23? ¿Será Jasón o será Marat? Marat. ¿Y qué es Marat en Daniel 8? Lo que oyó los 2300 días. Y ahí se le dice en Daniel 9:23, entiende pues la orden y entiende la visión, la Marat, listo. Es decir, póngale cuidado, le voy a explicar. ¿Y qué es lo que le va a explicar? Los 2300 días o 2300 años. Ahora escuchen bien cómo empieza la explicación. Miren el verso 24 un momentico. Solamente vamos a ver la primera parte. No vamos a ver las 6 acciones que se van a ejecutar ahí, no.
solamente voy a la primera parte del versículo. Verso 24. 70 semanas están ¿qué? ¿Qué determinadas? A mí me gusta como lo dice el conflicto de los siglos. Descontadas. Así lo dice. Ahora, si eso está descontado, escuchen bien, si a Daniel se le dice 70 semanas están descontadas, determinadas, cortadas, bueno, en el hebreo chaktak se puede traducir de cualquier forma de esas, pero a mí me gusta esa, descontadas, me queda como más clarito a mí. Ahora, escuchen bien lo que le digo, si se le dice a Daniel 70 semanas están descontadas, necesariamente tienen que estar descontadas de algo. ¿Sí me hago entender? ¿De qué? O sea, necesariamente tiene que haber un periodo anterior para que se diga están descontadas. Porque ¿dónde van a estar descontadas? Si yo le digo a usted, hermano, hágame un favor, guárdame estos 2.300 pesos ahí, entonces usted me guarda esos 2.300 pesos. Ya partimos de un principio. Si me lo encuentro un día de estos por aquí, le digo, hermano, yo le voy a decir que gastara 490 pesos. ¿De dónde le estoy diciendo que los descuente? Necesariamente tengo que antes haberle dado algo para ahora decirle eso. Pero si no le he dado a guardar nada y le digo un día a estos, hermano, yo le voy a decir que gastara 490 pesos. Entonces usted va a quedar pensativo y ¿de qué me habla? ¿Qué le pasará al hermano? Algo raro le está pasando. Mucho frío o a veces sale el sol. El cambio de clima como que le está afectando. Si el ángel le dice a Daniel, mire, ¿qué es lo que le va a explicar en el verso 23 cuando le dice? Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué es lo que le va a explicar? ¿Qué es lo que le viene a explicar? Los 2.300 días. Ya. Daniel está atento. A ver, empieza a explicar. Y lo primero que le dice es, 70 semanas están descontadas. De una vez Daniel lo relaciona. Claro, descontadas ¿de dónde? De lo que le está explicando, los 2.300 días. ¿Me hice entender? ¿Estamos entendiendo eso? Es que algunos hermanos dicen, uy, esa profecía de 2.300 días, terrible. Terrible entender que de los 2.300 se van a descontar 70 semanas. Terrible eso. No, hermano, yo no creo que eso sea terrible. Ahora escuchen. 70 semanas, si lo multiplicamos por 7, y ustedes dirán, ¿por qué por 7? Porque 7 son los días de cada una de esas 70. ¿Sí me hago entender? Entonces 70 semanas por 7, eso nos daría ¿cuánto? 490 años. 490 días proféticos. Ahora, si los 2.300 días en realidad son años, entonces las 70 semanas en realidad tendrían que ser 490 ¿qué? Años, porque no tendría sentido descontarle 490 días literales, que serían un añito y piquito, 2.300, o sea, no tendría sentido, no, eso sería como una burla. Ahora, como vamos a ver ahorita en el verso 25, si parte de esas 70 semanas no deben llevar hasta el Mesías príncipe, entonces tiene que ser años, porque un añito literal no nos llevaría hasta allá. ¿Sí me hago entender? Entonces escuchen esto, 70 semanas, o sea, 490 años se van a descontar, ¿de dónde? De los 2.300 años. ¿Quedó claro ese pedacito? ¿Quedó claro ya? Entonces, si quedó claro, vamos al versículo 25. Lo que pasa es que, yo no sé si voy a decirles algo, hermanos. Voy a ser aquí sincero con ustedes. Yo estoy enseñado muchos años a explicar esto es con un tablero. Explicarlo así en forma oral, bueno, voy a tratar de salir del atolladero. Pero quiero es que a ustedes les quede claro, Escuchen lo que les digo, escuchen. ¿Qué se va a descontar de los 2.300 años? 490 años. ¿O qué? 70 semanas. Listo. En el verso 25 dice, sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden o cuando salga un decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta, ojo con esa palabra, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora pasen al versículo 27, pero mejor dicho, rápido antes que les olvide. Verso 27. Y por otra ¿qué? Semana. Hermanos, tengan la amabilidad, me colocan atención acá. ¿Qué nombró el verso 25? 7 ¿qué? Semanas. ¿Y qué más? Y 62 semanas. ¿Y qué nombra el verso 27? ¿Y por otra qué? Semana. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Cuántos son 7 semanas y 62 semanas del verso 25 y otra semana del verso 27? ¿Cuántas semanas hay ahí? 7 y 62, 69. Y otra, 70. Ahora yo hago la pregunta. ¿De dónde salieron esas 70 semanas? Esas 7, 62 y esa otra. ¿De dónde salieron? ¿Serán las mismas 70 del verso 24? Es que una hermana me dijo un día, hermano, yo he tratado de entender esa profecía, pero ¿sabe cuál es el problema? Me dice la hermana, ¿sabe cuál es el problema? Que todas esas semanas me confunden. No logro entender. Pero le dije, ¿por qué se confunde? Entonces escúcheme la ilustración. Escúcheme la ilustración. Si yo tengo aquí en el bolsillo 70 pesos y le digo a la hermana, tome 7 pesos. Le digo a la hermana, tome 62 pesos. Y le digo a la hermana, tome 1 peso. ¿Son los mismos 70 pesos que tenía en el bolsillo? ¿Son los mismos? Solo que los repartí en 3 pedazos. ¿Quedó claro? El verso 24 dice 70. Pero luego en el verso 25 y en el verso 27 dice que las 70 semanas del versículo 24 se van a dividir, ¿qué cosa? En 3 partes. Y un hermano me dijo, a mí no me gusta 7 y 62, me gusta más 62 y 7. ¿Por qué no lo dejamos? Le dije, porque es que así no está la profecía. Toca dejar 7 y 62 y 1. ¿Sí me hago entender? ¿Cuánto estamos entendiendo hasta ahí? ¿Qué se va a descontar de los 2300 años? 70 semanas. ¿O qué? O 490 años. Ahora, ¿qué va a pasar con esas 70 semanas? Se van a partir en 3 pedazos. ¿Sí es así? Vamos a decir que tenemos una yuca y partimos un pedacito más grande y un pedacito más chiquito. Es la misma yuca, partida en 3 partes. O sea, todo esto es si logramos como adventistas entender esto. Ahora vamos al verso 25. Vamos a mirar el verso 25. Sabe pues y entiende. Acuerde que aquí está apareciendo cada ratico la palabra que entiende, entendimiento, entiende. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta, o sea, hay una fecha cuando salga el decreto, hay otra fecha hasta el Mesías príncipe. ¿Habrá qué cosa? 7 semanas. ¿Cuántos años son 7 semanas? 7 por 7, 49. Y 62 semanas. ¿Cuántos años serían 62 semanas? 434 años. Hermanos, 7 semanas, 49 años y 62 semanas o 434 años deben ir desde cuando salga el decreto hasta dónde? Hasta el Mesías príncipe. Gracias, hermano, que me colocaron aquí el tablerito. El decreto definitivo, pero la misma me da con este marcador. La misma me. Venga a ver si esta sirve. ...457 antes de Cristo. Hermanos, tengan la amabilidad, me coloca atención. Escuchen bien. Hubo 3 decretos.
según Esdras 1, 1 al 4. Y según Segunda de Crónicas 36, 22 y 23, ahí se habla del decreto de Ciro, en el año 536 antes de Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos de 70 años de cautiverio? De Jeremías 25, 11, 29, 10 y Daniel 9, 2, ¿se acuerdan? Cuando se cumplieron los 70 años, Ciro da un decreto. ¿Y qué decreto dio Ciro? Que los judíos que llevaban 70 años volvieran a Jerusalén. Ahora ustedes saben que Ciro es un tipo de Cristo, según Isaías 44, 28 y 45, 1 al 3. Es más, ¿saben cómo llama el Señor a Ciro en Isaías 45, 1? Lo llama mi pastor y lo llama mi ungido. ¿Saben qué quiere decir ungido? Mesías. O sea que el Señor está llamando a Ciro mi ungido, mi Mesías. Oiga, y Ciro va a dar el primer decreto, y en esa profecía está el verdadero Mesías, hasta el Mesías príncipe. O sea, una cosa lleva a la otra. Así como los 70 años de cautiverio nos están introduciendo a las 70 semanas, dentro de las cuales debe venir el libertador. ¿Sí me hago entender? Cuando terminaran los 70 años, los judíos saldrían libres. Dentro de las 70 semanas o 490 años vendría el Mesías a hacernos libre. O sea, cada cosa de estas tiene su contraparte en algo más grande, más poderoso. Y en el año 457 sale el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuál es el primer periodo que debemos tener en cuenta ahí? 7 semanas o 49 años. ¿Sí es así? Porque ahí dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de este año para restaurar y edificar a Jerusalén, el segundo decreto fue en el 519 por Darío Histaspes, no nos sirve. El tercero, el definitivo según Esdras capítulo 7, fue el de Artajerjes. Artajerjes había subido al trono en el año 465, entonces el 457 es su séptimo año, sin contar el año ascensional. Ellos no contaban el primer año, no lo contaban, pero ya cuando cumplía un año se lo contaban por 2. Entonces aquí tenemos el 457, el definitivo. Esos 49 años nos llevan al 408 antes de Cristo. Es decir, del 457 al 408 hay 7 semanas o 49 años. Ahora, ¿cuál es el siguiente periodo mencionado? 62 semanas o 434 años. Eso nos llevaría ¿hasta dónde? Hasta el año 27 después de Cristo. Yo quiero que le echen una miradita rápido a Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora colóquenme atención aquí al tablero. Hermanos, tengan la amabilidad y colóquenme atención aquí al tablero. Hay uno negro ahí. Escuchemos aquí, escuchemos. Oigan bien aquí, hermanos, escuchen esto. Vamos a leer aquí lo que acabamos de leer allá en la Biblia, Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden, del decreto, en el 457, para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y luego ¿qué? 62 semanas. Ahora, ¿por qué se le llama al año 27 o no al año 27? Sino que iba a suceder en el año 27 para que diga hasta el Mesías príncipe. Hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el príncipe? El príncipe Jesús. ¿Por qué se le llama Mesías? ¿Qué quiere decir Mesías? Mesías quiere decir ungido. Jesús quiere decir Salvador, Jesús. Ahora, ¿cuál es el equivalente a Mesías en griego? Porque Mesías es en hebreo, Antiguo Testamento. ¿Cuál es el equivalente a Mesías en el griego, en el Nuevo Testamento?
Cristo. Miren lo que dice Juan capítulo 1. Busquen rápidamente esas citas, queridos hermanos. Miren lo que dice Juan 1:41. Lo que le dice Andrés a Pedro. Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que traducido es ¿qué cosa? El Cristo. ¿Sí notan eso? El Cristo. O sea, el Mesías es Jesús. Pero ¿por qué se le llama Mesías? Porque cuando fue bautizado, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo y lo ungió. En Hechos 10:38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Lo ungió con el Espíritu Santo. Jesús dijo en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. O sea, el ungimiento de Jesús es lo que lo llama, ¿qué cosa? Mesías. O sea, desde el momento del decreto para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el momento en que Jesús sea bautizado en el año 27 y ungido, habría 7 semanas y 62 semanas. Ahora voy a pasar ese año 27 aquí abajito. No se me vaya a confundir, porque una vez un hermano me dijo: hasta ahí va bien. ¿Por qué 2 27? No, es que allá como no ocupó más, tocó pasar el 27 acá. Es un solo 27. Hago la aclaración para que nadie se me vaya a confundir ahí. Entonces, aquí en el año 27, ¿qué debe empezar a correr ahora? La última semana o 7 años. ¿Estamos entendiendo eso? Eso me lleva al año 34 después de Cristo. Después de Cristo. Miren Daniel 9:27 rápidamente, hermanos, tengan la amabilidad. Miren Daniel 9:27 así rapidito. Y por otra semana, ¿qué quiere decir por otra semana? O sea, por 7 años, es una semana profética. Hará cesar el sacrificio, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, en el año 31, Jesús muere y ahí cesaron los sacrificios, los ritos, las ofrendas y todo esto que tenía que ver con el ministerio de Jesús, que ayer en la mañana hablamos que el continuo se acabó en la tierra, pero empezó ¿en dónde? En el cielo, en el cielo. Y 3 años y medio después, para llegar al año 34, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Para entender qué sucedió, voy a leer Hechos 1:8. Y ustedes me van a decir dónde está el cumplimiento de Hechos 1:8. Hechos 1:8. Miren lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos ¿en dónde? Repitan eso, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Dónde más? En toda Judea. ¿Dónde más? En Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde está esa cita? En Hechos 1:8. ¿Saben dónde se cumplió esta cita? En Hechos 8:1. O sea, al revés. Pasen a Hechos 8:1. Miren lo que dice Hechos 8:1. Acabamos de leer Hechos 1:8. Ahora voy a Hechos 8:1. Miren lo que dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. Y sigue diciendo: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Y dónde más? Y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de qué? Judea. ¿Y de dónde más? Y de Samaria. ¿No es este el mismo orden de Hechos 1:8? ¿Qué hizo que se cumpliera el orden de Hechos 1:8? La muerte de Esteban. Ahí se cumple. Jerusalén, Judea, Samaria. Y el verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Por todas partes. O sea, hasta lo último de la tierra. Ahí está el cumplimiento de esa profecía. O sea, en el año 34, y hay buenas evidencias, por el tiempo no alcanzamos a tocarlas, de que en el año 34 sí fue la muerte o el apedreamiento de Esteban. Y hasta ahí se cumplió la gran profecía ¿de qué? ¿De las qué? 70 semanas o 490 años. Voy a hacer un pequeño repaso así, mejor dicho.
¿Qué le está explicando en Daniel 9, 24 al 27 Gabriel a Daniel? Las 2300 tardes y mañanas o 2300 años. ¿Y cómo empezó la explicación? Diciéndole que de los 2300 años se van a descontar 70 semanas o 490 años. ¿Cuándo comenzó a correr esto? Según Daniel 9:25, con el decreto para restaurar a Jerusalén. ¿Cuándo fue el decreto definitivo? 457. ¿Qué debe arrancar en el 457? Las primeras 7 semanas o 49 años de las 70 semanas o 490 años. Cuando se cumplan esos 49 años, ¿ahora qué sigue? Las 62 semanas o 434 años. ¿A dónde nos lleva eso? Al año 27 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 27? El Mesías príncipe, o sea, Jesús fue bautizado y fue ungido. ¿Qué debe arrancar ahí? La última semana o 7 años. A la mitad de la semana, ¿qué pasa? Muere Cristo y se acabó los sacrificios y las ofrendas y los ritos, y ahí se confirmó el pacto con muchos. Ustedes deben entender que el primer pacto se hizo en el Edén, pero el segundo pacto se confirmó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Elena de White usa 2 palabras para eso. El primer pacto fue establecido en el Edén, pero el segundo pacto fue instituido o confirmado con la muerte de Cristo en el Calvario. Ahora escuchen esto. En el año 31 muere Jesús, resucita y asciende al cielo. Y 3 años y medio más tarde muere Esteban y se cumple lo que Jesús mandó en Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea que hasta el año 34 tenemos 490 años descontados ¿de dónde? De los 2300. Entonces, para encontrar la conclusión de los 2300 hay que hacer una sencilla operación matemática y no hay ningún problema. A 2300 años, ¿qué debo descontarle? 490, y eso me da ¿cuánto? Venga a ver, miro. A 0, bueno, aquí queda 0. A 0 no le puedo quitar 9, entonces ¿qué me toca hacer ahí? Le digo al 3 que le preste 1, queda convertido en 10. A 10 le quito 9, me queda 1. Como 3 que le prestó 1 a este quedó convertido en 2. ¿A 2 no le puedo quitar 4? ¿Qué me toca hacer ahí? Le digo al 2 que le preste 1 a este, queda convertido en 12. Le quito 4, queda 8. Y como este le prestó 1 a este, quedó convertido en 1. Entonces, 1810 años. ¿Qué hago con esos 1810 años? Se los agrego al año 34, porque esos 34 años son parte de los 490 y hasta ahí voy. De los 490 ahí voy. Y sumo. 4, 3 y 1, 4, 8. ¿A qué año me llevaría eso? A 1844. Y yo les voy a decir algo. ¿A dónde me llevó Daniel 7? ¿No fue al cuerno pequeño? ¿No fue al cuerno pequeño? ¿Y cuándo fue la caída del cuerno pequeño? En 1798. O sea que Daniel 7 me lleva a 1798, pero Daniel 8 me lleva 46 años más allá, 1844. ¿Estamos entendiendo eso? Ahora, nosotros estudiamos esto, pónganle cuidado cómo lo estudiamos. Daniel 7, el juez se sentó, los libros fueron abiertos. Daniel 8, el santuario será purificado. Y Daniel 9, las 70 semanas. Pero en la mente hebrea no es así. En la mente hebrea primero es Daniel 9, las 70 semanas. Luego es Daniel 8, que están descontados de los 2300 días. Y luego es Daniel 7, que cuando termina los 2300 días, el juez se sienta. O sea, es al revés. ¿Me hago entender? Pero por ahora no tengo tiempo de explicar eso. Pero así es como se estudia la mente oriental. La mente occidental vamos de causa a efecto. La mente oriental es diferente. Primero el efecto, después la causa. O sea, el Señor le dice a los judíos: ustedes van a ser llevados cautivos. Esa es la causa. Y ellos preguntan: ¿por qué vamos a ser llevados cautivos? Porque están portando mal. Ese es el efecto. Nosotros vamos de causa a efecto y ellos van de efecto a causa. Al contrario. Así que, hermanos,
Tenemos aquí la gran profecía de los 2300 años. Empieza en el año 457 antes de Cristo y de corrido nos lleva a 1844 después de Cristo. Según Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Pero es que esa palabra hebrea purificado es una palabra muy rica en significado. No solamente es purificado, es restaurado. ¿Qué fue lo que vimos ayer en la mañana que echó por tierra el cuerno pequeño? ¿Qué fue lo que echó? ¿Y qué más? ¿Cuántas veces? Hay dos palabras en Daniel 8 que se repiten 3 veces, continuo. ¿Y cuál es la otra? Santuario, santuario. Y yo les dije a ustedes, ¿cómo puede el cuerno pequeño echar por tierra el santuario? Pues echando por tierra el continuo, porque ahí es donde se está efectuando el ministerio continuo de Jesús, en el santuario celestial. Ahora escuchen, escuchen. O sea que Dios levantó un pueblo en 1844 para restaurar la verdad del continuo y la verdad del santuario. Y yo hago la pregunta, ¿cuál santuario? ¿Cuál santuario? Yo me imagino que será el santuario celestial. ¿Saben por qué? Porque para cuando terminaran los 2300 días, en 1844, después de Cristo, en la tierra ya no había santuario. Entonces mañana nos toca estudiar, o sea que en el cielo habrá un santuario, porque algunos dicen que no, otros dicen que, ¿quién sabe? Otros le dicen al hermano, ¿usted qué dice? Estaba en una ciudad de Venezuela, se llama Santa Bárbara del Zulia. Allá eso es caliente. Y un sábado en la tarde voy a salir a darle a una iglesia un tema de 2 horas sobre el estado del hombre en la muerte. Vamos a estudiar ese tema, un sábado en la tarde. Y cuando ya voy a salir, se me acerca un anciano y me dice, hermano Carlos, ¿cuándo nos da una explicación sobre si hay o no hay santuario en el cielo? Porque el hermano fulano de tal, dice él, que es el que más estudia y sabe aquí en esta iglesia y es el que nos enseña, dice que en el cielo no hay santuario. Y entonces yo le dije al hermano, si ese es el que más sabe, ¿cómo estará el resto? Hay que estudiar mañana, Dios mediante, si hay o no hay santuario. Y después de que estudiemos si hay o no hay santuario, a la luz sobre todo de Apocalipsis, luego tenemos que estudiar qué representaba el santuario. Y hay otra cosa que les quiero decir respecto al santuario. La iglesia adventista tiene la doctrina fundamental y verdadera del santuario, pero muchos especulan en cuanto al santuario y le están dando al santuario aplicaciones humanas, cuando el santuario debe ser aplicado es a Cristo y el ministerio de Cristo. Se sacan muchas especulaciones. Una vez me dijo alguien que si conocía a un hermano, no sé por allá de dónde, de Cali creo que era. Le dije, pues no, creo que no lo distingo. Y me dice, ese hombre es tremendo en el santuario. Le dije, ah, qué bueno. Y me dijo, ¿cómo será de bueno que a la luz de la posición del santuario en Israel, ya descubrió el día y la hora de la venida de Jesús? Yo le dije, uy, o sea que ese es más duro que Jesús entonces, porque Jesús dijo que del día y la hora de su venida ni él sabía, y este ya descubrió, o sea que es más duro todavía. Y la sierva del Señor dice que el diablo levanta muchas fantasías en cuanto al santuario. Nosotros tenemos que entender cuál es la verdadera aplicación del santuario. Así que hermanos, hasta aquí vamos a parar un poquito la profecía. Daniel 7 me lleva a un juicio, Daniel 8 me lleva a la purificación del santuario, pero Daniel 8 no dice cuándo era, dice solamente hasta 2300 días.
Y Daniel dice, no entendía los 2300 días. Ahora viene Daniel 9, 24 al 27, Gabriel, y le explica los 2300 días, aunque en sí lo que le explicó fue las 70 semanas. Y explicando las 70 semanas, que son la base, ya entendemos el resto de los 2300 días. Y ya sabemos que llega a 1844. ¿Entendimos eso? Y en 1844, entonces se cumplirá Daniel 8:14. El santuario será, ¿qué cosa? Purificado. Entonces primero tenemos que entender el santuario, luego tenemos que entender si el santuario será purificado, necesariamente tiene que estar, ¿qué cosa? Contaminado. Entonces, ¿qué lo contamina? ¿Cómo se contamina? ¿En qué sentido puede el santuario ser purificado? Y si es el santuario celestial, ¿cómo puede estar contaminado el santuario celestial? Todo eso tenemos que estudiarlo. A partir de mañana, Dios mediante, ya nos metemos directamente en el asunto del santuario. Hermanos queridos, ¿quedó claro esto? ¿Quedó clarito esto hasta aquí? ¿Estamos entendiendo estas cosas, hermanos? ¿Está nuestra fe siendo realmente fundamentada, como dice el apóstol Pedro, en la palabra profética más segura? Porque los adventistas, todos tenemos que entender esto. Esto no es para unos pocos privilegiados. Cada hermano adventista debería entender estas cosas para que su fe esté firme. No solamente en Jesús, porque es que algunos dicen, es que la fe está puesta solo en Jesús. Yo creo que sí. Pero en la Escritura también. Y en la iglesia adventista también. ¿Saben por qué? Porque hay adventistas que están dejando la iglesia y con el cuento de que tienen la fe puesta en Jesús. Pero usted no, un israelita que le dijera a usted, yo tengo la fe puesta en el Dios en Jehová de los ejércitos, pero el pueblo judío no es el pueblo de Dios. Algo estaba fallándole en la fe. Y la fe es integral y la fe es completa y es total. La fe en Jesús también debe estar de repartirse con la fe en la Sagrada Escritura, en el espíritu de profecía, en la iglesia adventista. Que el Señor ayude a este pueblo adventista para que su fe sea una fe viva y eficaz, y sea una fe integral, puesta en la verdad, porque Jesús es la verdad, pero la Biblia es la verdad, y la iglesia adventista tiene la verdad. Entonces, creo que toca estar aquí, es tan importante. ¿Qué tal usted me diga, hermano, usted tiene esposa? Sí, señor, yo tengo esposa. ¿Pero tiene hogar? No, no tengo hogar. ¿Cómo es eso? No tiene sentido tener esposa y no tener hogar. No tiene sentido decir, es que yo amo a Jesús y estoy en Jesús y amo a Cristo, tengo mi fe puesta en Cristo, pero para mí no hay iglesia. Yo creo que hay algo incorrecto ahí, porque Jesús tiene una iglesia. Y tener la fe verdaderamente puesta en Jesús tiene que incluir tener la fe puesta también en su iglesia. Señora. Se le agrega el año 34, porque es que el año 34 hasta aquí se han cumplido 490 años. Y como esos 490 son parte de los 2300, al descontarle a 2300, 490 años o 70 semanas me llevan al año 34. Entonces tengo que agregarle los 1810 que quedan, descontándole 490 a 2300. Como hasta el año 34 se han cumplido 490 años, entonces me toca agregarle los 1810 que le falta de los 2300, y esos 1810 sumados al año 34, donde ya se cumplieron 490, me llevan a 1844. Y ahí es cuando el santuario comienza a ser purificado, y no solamente purificado, a ser restaurado. Pero a ese puntico ya estaremos llegando más adelante. Quiera el Señor que el pueblo adventista que esta noche ha escuchado esto, tanto aquí presente como por internet, cualquier otro medio, que esté quedando, hermano, su fe fundamentada en el Señor Jesús y en su amada iglesia. Amén. Finalizamos con un himno. Sí, Señor. Y luego tenemos la oración. Mañana, 6:30.